Hace unos años, el ahora fallecido pastor R.C. Sproul bromeaba acerca de sus aptitudes jugando al golf. Era un fan del golf. Y en más de una ocasión dijo que aún golpeando mal la bola de golf, aún haciéndolo mal, dijo, he conseguido que la bola salte por la superficie de esas pequeñas lagunas que hay en los campos de golf, salte por ese agua y llegue al green o la bandera. Es un milagro, le decían sus compañeros, los jugadores. Así que el conocido Sproul, y si le conocíamos un poco, sabíamos que Sproul iba a usar esta ilustración para enseñar. Y efectivamente, gracias al golf, el doctor Sproul enseñó acerca de los milagros. Y él decía que bíblicamente un milagro es un acto de Dios que supera las leyes naturales. Un acto de Dios sobrenatural con el propósito de darse a conocer o de identificar a aquellos que informan acerca de su voluntad. Precisamente otro amigo de Sproul, y también alguna vez creo que jugaron a golf, el pastor John MacArthur, habla de 3 momentos especiales en la historia donde Dios ha llevado a cabo la gran mayoría de milagros. Este hermano menciona, número 1, los días del Éxodo, con Moisés, con Josué, ¿verdad? Las plagas de Egipto, pasando el mar rojo abierto en 2, o esa columna de fuego, aquellas milagrosas victorias con Josué, incluyendo el sol que se paró en Josué 10 en la batalla de Gabaón. Otro momento importante en la historia lo encontramos con Elías y Eliseo. Ambos resucitando a niños, con fuego descendiendo del cielo, incluso un hacha, ¿verdad? Un hacha flotando en el agua. Número 3, indiscutiblemente, nos llegamos a la época de Jesús. Jesús, como dice Hechos 2:22, varón confirmado por Dios con milagros, prodigios y señales. No solo Jesús, sino sus apóstoles, estos hombres escogidos al inicio de la iglesia en el siglo I, confirmados por el Espíritu, dice Hechos 2:43, por muchos prodigios y señales. Y esos 3 momentos, sí, tienen sus diferencias, pero 3 épocas de la historia que Dios soberanamente escogió para darse a conocer. Dar a conocer su poder, dar a conocer su grandeza y para autentificar su mensaje al mundo y llamar al mundo al arrepentimiento. Esto es lo que encontramos a lo largo de la narración de los Hechos de los Apóstoles, porque este libro narra el despliegue del poder de Cristo por medio de su iglesia. ¿Para qué? Los milagros no eran un fin en sí mismos. La razón de los milagros era la extensión del reino en la tierra. Llevar a cabo la misión del Señor. Y el Señor usó a hombres y usó muchos milagros, de nuevo, no como un fin en sí mismos, sino para confirmar, acreditar, dar a conocer el único mensaje, la única misión y la única persona que salva, Jesucristo y su evangelio de salvación. Así que desde esta mañana quisiera que viéramos desde nuestro texto un llamado a la iglesia. El llamado de Cristo a la iglesia para que seamos instrumentos de su poder y cumplamos con su misión. Este es el punto. No hay más puntos hoy. El llamado de Cristo a la iglesia para que seamos instrumentos de su poder y cumplamos su misión.
Cristo pone a disposición de su iglesia su poder para llevar a cabo su misión, su voluntad en este mundo. Y hemos visto en Hechos que la primera iglesia acaba de ser fundada, la iglesia bíblica de Jerusalén, ¿verdad? Sus miembros están siendo una iglesia imperfecta, pero ejemplar. Veíamos la semana pasada, versículo 42, reciben la enseñanza de Cristo por medio de los apóstoles. Tienen comunión centrada en Él, unos con otros, por medio de participar juntos del pan y el vino, por medio de la oración, alabando al Señor, comiendo juntos, dice el versículo 46, unánimes. Y la iglesia, versículos 44 y 45, también está atenta a las necesidades de los suyos, aportando de sus bienes según la necesidad de cada uno. De cada uno de los 3,000 nuevos creyentes. Piensa en lo siguiente. Los habitantes de Jerusalén que creyeron en Jesús, que creyeron que Él sí es el Mesías, fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Cómo crees que respondería su familia? Desde luego que no con brazos abiertos. Estos hermanos van a enfrentar oposición, burla, exclusión familiar, exclusión social, persecución, ¿verdad? Por otro lado, recordamos, estamos en el contexto de Pentecostés. Miles de judíos han venido a lo largo y ancho del Mediterráneo y más allá. Y de repente encuentran la salvación en Cristo el Mesías y un número de ellos decide quedarse. ¿Qué va a hacer la iglesia? La iglesia va a cuidar de los suyos. Este es el contexto. Y Lucas prosigue con su narración y nos habla ahora, versículo 1, de 2 apóstoles, versículo 1, y cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada la Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Pedro y Juan ya son 2 viejos amigos, ¿verdad? Ellos son compañeros de ministerio y el texto dice que cierto día, no sabemos si del versículo 47 del capítulo 2 al capítulo 3, versículo 1 ha pasado una semana, 2 días o 2 años, como algunos dicen. Cierto día suben al templo a la hora novena, alrededor de las 3 de la tarde, dice el texto que suben a la hora de la oración. Y yo me pregunto, si nos encontramos en la era de la iglesia, si el templo ha dejado de ser el centro de adoración a Dios, sino que ahora la adoración ocurre en el espíritu humano, por el Espíritu Santo, en todo momento y en cualquier lugar, ¿por qué están yendo al templo que representa ese pacto mosaico ya terminado, abolido, derogado? Sé que te estás haciendo esta pregunta. Y si no, te ayudo a contestar, porque creo que hay una respuesta doble. Primero, diría que es difícil desprenderse de tu cultura. Y eso lo sabéis mejor que nadie, los que habéis venido de otro país a vivir aquí, ¿verdad? Mantienes muchas de tus tradiciones, y está bien, casi todas de ellas, ¿verdad? Los primeros cristianos han crecido en una fuerte cultura judía y parece que están continuando con esta costumbre. Nada malo per se. El narrador no juzga este ir al templo como algo erróneo. Tampoco dice Lucas que ellos están ofreciendo sacrificios. De hecho, capítulo 6, versículo 14, los cristianos enseñaban lo que Jesús dijo, que el templo sería destruido en el año 70, no debían continuar con las tradiciones de Moisés, de los sacrificios. Puede que fueran al templo porque había sido su lugar de adoración hasta entonces, y ahora como cristianos siguen yendo allí. Puede ser. Pero hay otra razón, creo que aún con más peso. Es que estos creyentes conocen la misión de Cristo.
Entonces están yendo al templo, aprovechan las multitudes para proclamar a Jesús como Mesías. De hecho, Pedro está a punto de predicar un sermón evangelístico ahí. También vemos en el capítulo 5, versículo 20, que el ángel que les va a liberar de la prisión les dice: id al templo a proclamar el evangelio. Hechos 5:21 dice que enseñaban allí. Y aún el versículo 42 del capítulo 5, después de haber sido apresados, azotados, amenazados, Hechos 5:42 dice que todos los días en el templo y de casa en casa no cesaba de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Asimismo, recordáis que Pablo, ¿dónde iba Pablo a predicar cuando llegaba a una ciudad? Iba a las sinagogas. ¿Cuál es la implicación del texto? Predica el evangelio donde haga falta. ¿Y sabes dónde hace falta el evangelio? En todos los sitios, en todo lugar, en todas las calles de nuestra ciudad, en las puertas de cada iglesia católica, en todas las casas, tanto la nuestra como la de los demás. Somos llamados a proclamar a Cristo en todo lugar. La iglesia es llamada a proclamar lo que sí tiene. Y tenemos, hermanos, algo más precioso que el oro. La iglesia tiene a Cristo. La iglesia tiene el evangelio. Y por eso estamos aquí. Y para eso somos llamados. Ahora, dice el texto que por el camino, versículo 2, había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que estaban en el templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Lucas nos narra de un hombre cojo. El capítulo 4 dice que este hombre tenía unos 40 años. En este caso, el doctor, ¿verdad? El médico Lucas da a entender que no es una cojera cualquiera, es una cojera que afectaba sus pies y tobillos y nunca había aprendido y ni había podido andar, y obviamente no había cura posible con los avances médicos del momento. Ahora, si piensas que las cosas están hoy difíciles para personas con movilidad reducida o problemas de ceguera, por ejemplo, imagínate en aquella época. Hoy existen ayudas del Estado, hoy hay asociaciones. En aquella época solo quedaba mendigar. Pero este mendigo era mendigo, pero no era tonto. Tengo aquí una imagen, bueno, más o menos una imagen. Aceptamos ofrendas para un nuevo proyector, hermanos. Una imagen del templo de Herodes. El mendigo se había colocado en la puerta de La Hermosa, ¿verdad? La entrada al templo. Era mendigo, pero no era tonto. Es muy inteligente lo que está haciendo. ¿Qué mejor lugar para pedir que la entrada del templo? Allí donde los judíos, esos religiosos que quieren ser vistos, ¿verdad? Dan limosna, levantan las monedas. Allá voy a poner el dinero. Hace un tiempo hablaba con un hermano que hoy es comisario de policía y me decía que en la ciudad donde él está trabajando, al menos, mendigar se había convertido en una mafia. Era una mafia organizada. Y él tenía que lidiar con disputas. Hay zonas controladas porque se mueven millones de euros con la mendicidad. No es lo mismo pedir en la plaza del Obradoiro que en esta calle delante de este hotel, ¿verdad? Con todo y sabiendo, sí, que hay gente con maldad en todos lados, como creyentes
Creo que debemos de cuidarnos de no poner todos nuestros prejuicios en acción y nuestra teología, como hacían los judíos, algo habrá hecho. ¿No? No hay comedores sociales, ¿por qué está aquí pidiendo? A veces hemos pensado en eso, al menos yo, que soy el mayor de los pecadores en esta sala. Hermanos, somos llamados a usar nuestro discernimiento y sí, dar con sabiduría, con discernimiento, si se da el caso, unas monedas o quizá, como yo suelo hacer, al menos invitar a un bocadillo o una comida, ¿verdad? Hermanos, la Iglesia no es una ONG, pero somos llamados a hacer el bien en la medida de nuestras posibilidades. Y como dice Gálatas 6:10, primeramente a los de la familia de la fe. Y Pedro y Juan van a hacer el bien. Fíjate en versículos 4 al 6. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro. ¿Te imaginas a este pobre hombre? De un instante piensa que igual le va a tocar la lotería ese día con Pedro y Juan. Sus expectativas suben y de la misma manera que suben, caen como una piedra que lanzamos, ¿verdad? Este hombre espera recibir algo de ellos hasta que Pedro abre la boca. ¿Es una broma? ¿Acaso se está riendo de mí? Quizá estaba pensando, no tengo ni plata ni oro. Bueno, espero que tengas bronce, porque si no... Lo que este hombre aún no sabe es que Pedro y Juan no tienen riquezas físicas, es cierto. Pero ellos sí tienen una gran convicción. Tienen algo más valioso, algo más precioso que oro y plata. Tienen a Cristo. Tienen al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Tienen al Mesías verdadero, al Salvador de sus pecados. Tienen al que ha ido a prepararles un lugar eterno y glorioso. Tienen la vida de Cristo en ellos. Tienen también un mensaje que proclamar. Tienen un poder que compartir y una misión que obedecer. ¿Qué dirías tú? ¿Qué es lo más valioso para ti? ¿Oro y plata? Indudablemente el oro hoy está bien pagado. Quizá dirías, no tengo acciones de bolsa, no tengo oro, no tengo un iPhone 17, no tengo un Porsche Carrera 911 Turbo S 2025, 480 caballos, velocidad máxima de 308 kilómetros por hora. Lo dejo caer por si alguien es generoso. No tengo nada de eso. Ahora bien, hermanos, tenemos muchas cosas. Dios es muy generoso. Esta semana hacía una exhaustiva investigación en ChatGPT. Y fíjate los datos. Si ganas 4.000 euros al mes, estás en el 3% de los elegidos del mundo. Si ganases 2.300 euros brutos al mes, ganas más que el 90% de la población mundial. Y si ganas 1.200 euros al mes netos, ganarías más que el 80% de la población mundial. Y puede que te encuentres en el espectro bajo, pero seguramente ganas más que el 80% de la población mundial. Y sí, España no es barata, hay que pagar y muchos impuestos, pero es cierto, el Señor nos bendice con generosidad y hemos de estar agradecidos. Ahora, ¿qué ocurriría si Pedro o Juan fueran los Elon Musk o Amancio Ortega de la época, que desde luego no lo eran porque eran tan pobres como el cojo? Pero ¿sabes lo que pasaría?
Ellos dirían, tengo oro y tengo plata. Y sé que esto te ayudaría y probablemente compartiré algo contigo. Pero tengo algo mucho más precioso que todo esto. Tengo a Cristo. Pedro tiene a Cristo. Y es Cristo quien va a obrar por medio de Pedro. Fíjate cómo continúa el versículo 6. Mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazareno anda. Y asiendo de la mano derecha lo levantó, al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba. Observamos que Pedro se convierte en el instrumento del poder del Señor. Pedro no tiene ningún poder intrínseco en sí mismo. Cristo tiene el poder. ¿Y qué dice Pedro? Abracadabra. No es la versión que estoy leyendo, ¿verdad? Abracadabra. Digo abracadabra porque muy tristemente la frase en el nombre de Jesucristo hoy se ha convertido en el abracadabra de muchos cristianos evangélicos. No es nada nuevo, pero hoy en día, más que nunca, prolifera una legión de sanadores de fe. Hombres y mujeres seguidos, casi adorados por multitudes que ellos a sí mismos dicen que sanan en el nombre de Jesús, especialmente si añades dos ingredientes: tu propia fe y un buen puñado de dólares o euros. Jesús sanó a personas, sí, que tenían fe en Él, pero Jesús también sanó a personas que no creían ni creyeron nunca en Él. ¿Recuerdas a Malco? Tiene el privilegio de salir en la Biblia porque le cortaron la oreja. Malco no tenía fe en Cristo. Malco estaba allí para detener a Jesús. Y Jesús sanó su oreja. Jesús también sanó a otro paralítico en el estanque de Betesda, Juan 5, que no tenía fe en Jesús. Jesús en Mateo 11:20 juzga a ciudades como Corazín, Betsaida o Capernaum y dice que Jesús hizo muchos milagros en esas ciudades, pero que sus habitantes han rechazado su mensaje. Las verdaderas sanidades sobrenaturales no siempre requieren fe. La sanidad es otorgada por la misericordia y el poder de Dios. Así que Pedro dice, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Pedro dijo estas palabras porque Pedro actuaba en el nombre de Jesús, es decir, bajo la autoridad, bajo la voluntad de Jesús. Yo en mi casa tengo un documento que se llama poder notarial. Poder notarial. ¿Sabes qué es un poder notarial? Un poder notarial significa que si yo tengo que hacer alguna gestión importante, pagar un crédito al banco, etcétera, etcétera, mi esposa no tiene que venir. Ella me ha dado su poder en la forma de un documento ante notario que me permite actuar en nombre de ella. Ella sabe que no voy a gastar el dinero en un Porsche 911. Esto es lo que está ocurriendo en el texto. Jesús había dicho, Juan 14:14, cualquier cosa que pidáis en mi nombre, lo haré. Esto, por cierto, no es un cheque en blanco. Esto significa que quien ora al Señor de acuerdo con su voluntad, el Señor va a actuar. Y el énfasis está de acuerdo con su voluntad.
Pedro entonces no usó el nombre de Jesús como un amuleto mágico, no dijo abracadabra como pretenden hacer los sanadores. Pedro tenía comunión con el Señor. Pedro conocía la voluntad del Señor y habla con confianza y se erige en instrumento del poder de Cristo. El texto no dice que se requería fe del hombre. El texto no dice que Pedro le pidió como hacía un telepredicador: si me das $54,17, basado en Isaías, luego puedes buscar el texto, tendrás sanación. Pedro no le puso la mano en la frente orando frenéticamente, ni le tiró al suelo, ni cogió su chaqueta y le tiró como hacen algunos hoy en día. No. Pedro habló en el nombre de Jesús y Cristo sanó al hombre. Pedro fue un mero intermediario. Fíjate lo que dice el versículo 16. Dice allí: es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre. Y fíjate si fue fortalecido. Dice el texto, versículo 7, que al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto, versículo 8, se puso de pie y andaba. Este hombre fue sanado instantáneamente, milagrosamente. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Hechos 2:43 dice que muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles, al igual que con Moisés y Josué, como con Elías y Eliseo y con el propio Señor Jesús. Dios realizó milagros para corroborar, para confirmar que Él estaba detrás del Éxodo, que Él estaba detrás de los profetas, que Dios estaba indudablemente detrás del verdadero Mesías, Jesús. Y Él está detrás de este movimiento llamado Iglesia, que proclama el único mensaje de salvación al mundo. Hermanos, se trata de esto. Se trata de la gloria del Señor en este mundo. Nos enfocamos tanto en los milagros y obviamente hay un componente de admiración, ¿verdad? Pero la misión, la prioridad es dar a conocer el poder y la hermosura, no de ningún hombre, sino de Cristo. Los milagros, las sanaciones, las profecías, los dones de la iglesia, los talentos que tenemos, todo viene de Él y son para ser usados por su iglesia, no para enfocarnos en nosotros mismos, sino para servirle a Él. Este milagro y ningún milagro que observamos en las Escrituras son un fin en sí mismos. Por cierto, el Señor puede hacer milagros hoy en día si es su voluntad también, ¿verdad? Y no son un fin tampoco. Son el medio para que su nombre, para que su voluntad, para que su carácter, su poder, su misión sea extendida, porque Él y solo Él es digno de ser proclamado. Él es infinitamente más precioso que todo el oro y la plata del mundo. Se cuenta que una vez el teólogo católico Tomás de Aquino estaba en Roma caminando por una calle junto con un cardenal católico. Y en un momento este cardenal vio a un mendigo y se metió la mano en el bolsillo, sacó una moneda de plata y se la entregó al mendigo. Luego se volvió a Tomás de Aquino y dijo: bueno, Tomás, afortunadamente ya no podemos decir como Pedro, no tengo plata ni oro. Tomás respondió: es cierto, pero tampoco podemos decir en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
Aquino entendía que Dios dio a los apóstoles la capacidad sobrenatural, dones sobrenaturales específicos, como el don de sanidades que vemos en este texto, o el don de milagros. Y que Dios hizo esto en una época precisa y específica, la época de los apóstoles. ¿Por qué? Para confirmar, para acreditar su mensaje de salvación en el primer siglo. Y esto es precisamente lo que vamos a estar viendo en Hechos. Fíjate, Hechos capítulo 2, versículo 43. Los prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Versículo 47. El Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Hechos capítulo 4, versículo 29. La iglesia comienza a sufrir persecución y oran con valentía para que el Señor les permita hablar el evangelio con confianza. Y dice Hechos 4:30, mientras, dicen en oración, extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo, Jesús. Hechos capítulo 5, versículo 12. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios. Versículo 15. Sacaban enfermos a las calles y más creyentes en el Señor se añadían constantemente. Pablo igualmente sanó en Listra, Hechos 14, a un cojo, y este milagro le da la oportunidad de proclamar el evangelio. O Pablo en Éfeso, Hechos 19:11, está Dios haciendo obras extraordinarias por medio de Pablo, y el versículo 20 dice, y así creía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor, el evangelio de Cristo. Lo que Lucas nos dice es lo siguiente: ningún milagro ha salvado jamás a nadie. Ningún milagro salvará jamás a nadie. Pero Dios ha usado milagros en diferentes momentos de la historia, junto con la proclamación de su evangelio. Porque los milagros, las señales, apuntan al glorioso Salvador y a su mensaje. Esto es lo que ocurre en Hechos 3. Esta sanación no es un hecho aislado, sino que es el punto de partida. Este milagro va a ser la excusa perfecta para que Pedro proclame el evangelio en el templo. Veremos la semana que viene, Dios mediante. Pero fijémonos, versículo 8, segunda parte. Dice que entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Versículo 9, todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo de la Hermosa a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. El mendigo cojo ha sido sanado completamente. Pero ¿sabes qué? Hay algo más y mejor que ha ocurrido aparte de la sanación. Este hombre está alabando, dice el texto, a Dios. ¿Qué implica esto? Según la narración, Pedro dijo, en el nombre de Jesucristo anda, y ahora este hombre alaba a Dios. El hombre ha entendido que su sanación viene de Dios y agradece a Dios. Dice un autor que este hombre hizo 3 cosas buenas. Primero, se unió con los apóstoles entrando en el templo. Segundo, empezó inmediatamente a usar lo que Dios le había dado porque saltaba y andaba. Número 3, empezó a alabar, a adorar a Dios. Parece, y el versículo 16 así lo implica, que este hombre creyó en Cristo. Fue sanado, amén, pero algo ocurrió en su vida
aún mejor que la sanación. Fue salvado, fue perdonado de sus pecados. Y los que estaban en el templo en la hora de la oración vieron y oyeron a este conocidísimo mendigo saltando, riendo, alabando al Señor. ¿Te imaginas a los judíos en el templo? ¡Shh! Estamos en el culto. Pero este hombre no puede contener su gozo. Este hombre está en los primeros instantes de su primer amor. Acaba de encontrar al Cristo, al Mesías, al tesoro más grande, más hermoso que todos los lingotes de oro de esta tierra. Aún pensaba, si el hombre no hubiera sido sanado, pero hubiera sido salvo, no saltaría físicamente, pero alabaría con la misma o mayor intensidad al Señor. ¿Tenemos nosotros este gozo? Cada uno expresamos nuestro gozo en Cristo de una manera, ¿verdad? Y hemos de saber comportarnos, como dice Pablo, decentemente y con orden en cada ocasión en la iglesia y fuera de ella. Pero piensa si tú tienes este gozo. ¿Tienes este gozo? ¿Es tu gozo así de contagioso? ¿Tienes esta alegría? ¿Tienes esta certeza de que realmente tienes a Cristo? Al más precioso, al más poderoso, al bueno, justo, al sabio, al sanador de tu alma, al guerrero que venció por ti el pecado y la muerte y vendrá a juzgar a esta tierra. Podemos decir, hermanos, no tengo ni oro ni plata, pero tengo a Cristo. ¿Puedes decir esto con certeza? ¿Puedes vivir con este contentamiento en Cristo? ¿Puedes vivir con gozo, sea cual sea tu situación económica o tu estado de salud? Y quizá estás aquí, estás pensando, este Jesús tiene poder para darme lo que quiero, quizá. Tienes que saber, lo primero y más importante que tú necesitas no es oro y plata. Lo que necesitas es a Cristo. Y quizá estás buscando en el oro, en la plata, o en los videojuegos, o en las amistades. Llena el cuadro, llena de espacio. Estás buscando esa felicidad que te satisfaga. Estás buscando ese momento de gozo que no se acabe. Pero ¿sabes qué? No lo vas a encontrar. Quizá vas a ser feliz en esta vida. La Biblia no dice que el no creyente no sea feliz. Pero siempre va a ocurrir un vacío en tu corazón, lo sepas o no. Y el Señor te llama en este instante a que le mires a Él, a que le escuches a Él, a que aprendas de Él y a que creas en tu corazón que solo en Él hay satisfacción, que solo en Él hay perdón y en ningún otro lugar. Busca donde quieras, vive feliz, pero solo encontrarás vida eterna, solo encontrarás agua que sacia, pan que alimenta eternamente en Cristo Jesús. Es más, solo encontrarás el perdón de tus pecados en Él. Así que te pido, te ruego, no está en mi poder, como no estaba en el poder de Pedro, pero sí que está en mi poder decirte, cree en Jesucristo, el único Salvador, y ves su hermosura, mucho mayor que cualquier oro, cualquier piedra preciosa, cualquier otra amistad de este mundo. Así como Pedro no va a poder contener su convicción a la hora de proclamar a Cristo, nosotros ahora somos llamados
a proclamar a nuestro Señor también. Por eso quiero terminar aplicando este texto. Como os he dicho, solo hay un punto, pero hay varias aplicaciones. Así que déjame darte algunas aplicaciones. ¿Cómo podemos aplicar este texto a nosotros hoy? Te voy a dar 4 aplicaciones. Número 1, proclama el Evangelio a toda persona. Proclama a Cristo a toda persona. Vemos a Pedro y Juan siendo ejemplos, 2 creyentes siendo usados por Cristo. Perfectamente aplicable. Nosotros, la Iglesia, somos llamados, sí, a hacer el bien en la medida de nuestras posibilidades. Pero como hemos dicho, la misión prioritaria de la Iglesia no es ser una ONG, sino proclamar el Evangelio de Jesucristo. Leía un comentarista y cito: el objetivo de la Iglesia no es que los pobres, enfermos, deprimidos y discapacitados reciban ayuda, sino que ellos puedan participar plenamente en la comunidad del pueblo de Dios, que sean creyentes que han encontrado la verdadera salvación en el nombre de Jesucristo. Esto solo será posible si proclamamos el Evangelio a toda persona. Recuerda, Pedro sanó a este hombre, pero la narración continúa, está dentro de un contexto, porque se va a convertir en la excusa perfecta para proclamar el Evangelio. Y hermanos, la Iglesia Bíblica de Santiago no tiene oro y no tiene plata. Al menos no me lo habéis dicho. Pero sí que sé una cosa. La Iglesia Bíblica de Santiago tiene a Cristo. Y Él nos ha dado algo, nos ha dado lo más valioso. Él que tiene todo el oro, toda la plata y todas las riquezas del mundo, Él nos ha dado lo mejor, porque nos ha dado a sí mismo. Quizá el Señor te ha sanado de una dolencia física. Gloria al Señor. Pero algo más grande ha ocurrido en tu vida si eres creyente. Él ha cargado con todo tu pecado en la cruz. Él fue tu sustituto. Cristo te ha salvado del pecado, del juicio justo de Dios. Él te ha perdonado y ese es un tremendo milagro. Ahora debemos proclamar el Evangelio a toda persona, porque esa es la misión de Jesús, a toda persona. Fíjate que Pedro y Juan vieron a un don nadie, al último de la sociedad, y se acercaron a él. No sé si me equivoco, pero creo que a menudo observamos a fulanito y menganito y quizá no lo decimos, pero puede que pensemos: a este no le voy a predicar el Evangelio, que me da miedo. Este no tiene pinta de escogido. Este huele demasiado mal. Este huele demasiado bien. Y nos erigimos en un Dios soberano y pecamos de parcialidad y nos olvidamos de que Dios amó al mundo. Y hacemos o no hacemos lo que la Iglesia es llamada a hacer, que es obedecer la misión, la voluntad de Cristo y proclamar el Evangelio a todas las naciones, a toda persona, sea de donde sea, en la condición en la que se encuentre. Por cierto, tampoco excluyamos aquí definitivamente a aquel que ha rechazado el Evangelio ya, cuando se lo has proclamado. No le excluyas, no te rindas, no deseches a esa persona todavía, a ese amigo, a ese compañero de trabajo, a ese hijo, a ese padre que no quiere oír. Lo que nos lleva a una segunda aplicación. Confía en Cristo. Confía
en Cristo, confía en su poder salvador. Este mendigo acostumbraba a pedir en la puerta del templo. ¿Sabes lo que esto significa? Significa que de seguro Jesús pasó por delante de él numerosas veces para entrar en el templo y no le sanó. Quizá, permitidme salirme del guión, quizá la madre del mendigo pensaría, vaya, el único que le puede sanar ya no está. Pero es tan interesante que en la soberanía de nuestro Dios, Él esperó al momento propicio para sanarlo y para salvarlo. No lo hizo antes ni después. Porque era la voluntad de Cristo sanar y salvar al cojo por medio de Pedro. Hermanos, esto ha de motivarnos hoy. Ha de traer confianza en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo hasta el momento final, ¿verdad? Confiar que Él tiene poder para salvar a nuestros hijos, padres, amigos, sea por medio de nosotros, sea por medio de otros, sea por medio de lo que ya escucharon hace décadas quizá. Confiamos en Él para salvación, pero también confía en Él, en su poder sanador. Sanador. Los dones de milagros y sanidades por parte de los apóstoles cesaron con el último apóstol, Juan. Pero hermanos, el poder de Cristo para sanar no cesa. No cesa. Ahora, nadie puede garantizar la sanidad física. Ni siquiera el apóstol Pablo, que tenía el don de sanidad, pudo sanar a Epafrodito en Filipenses 2:26. Pero sí que somos llamados a pedir. Sí que somos llamados a orar que en su nombre, en su voluntad, no abracadabra, sino en el nombre de Jesús, de acuerdo a su voluntad, si Él quiere, sane nuestras dolencias o las de un ser querido de una manera sobrenatural. El pueblo de Dios puede y debe orar con confianza al Señor por sanación. Él puede sanar hoy milagrosamente. Nosotros hemos de venir a Él en oración. Y si Él decide no sanar, seguimos confiando en Él. Confiamos en que en su voluntad, lo que Él hace y decide siempre es bueno, agradable y perfecto, como dice Romanos 12:2. Y todavía, aún sin ser sanados, podemos compartir la única medicina que sana el alma, a Cristo mismo, porque esa es la mayor necesidad del ser humano. Número 3, sirve a Cristo sirviendo a tu iglesia. El tema principal de este texto es el poder de Cristo en acción para llevar a cabo su misión, su voluntad. Y esta es su voluntad, que su iglesia sea instrumento de su poder para hacer su voluntad. La pregunta es, ¿cómo hacemos su voluntad? ¿Cómo servimos? Bueno, si eres creyente, Dios te ha dado un don espiritual para servir en tu iglesia. También te ha dado talentos adquiridos o desarrollados para servirle. Hermanos, es la voluntad de Dios revelada que sirvas en tu iglesia local. Porque es la iglesia, nadie más, solo la iglesia es la encargada de llevar a cabo la misión de Cristo en esta tierra, de hacer discípulos y de enseñarles su palabra. Creo que muy a menudo no valoramos o no somos conscientes de que estamos sirviendo la misión del Señor cuando limpiamos un baño, o cuando llevamos a un hermano en coche, o cuando cuidas al hijo de una familia, o realizas un servicio pequeño que nadie ve.
A menudo quizá creo que cometemos el error de pensar que yo soy verdaderamente útil para el reino cuando predico o evangelizo a muchas personas cada mes. Bueno, amén a esto, pero el Señor te llama a ser fiel en lo poco. Esa es su voluntad, su misión en tu vida hoy. Y Él te va a capacitar con su poder, con dones, pero también con talentos y sobre todo un corazón dispuesto y agradecido a servirle. Por tanto, sírvele donde Él quiera. No hay ministerio pequeño. Recuerda Mateo 25:40. Jesús dice que aún dar un vaso de agua a los más pequeños es servir a Cristo mismo. Número 4 y último. Fija tu mirada en lo más precioso. Cristo. La persona más importante de este texto no es Pedro, no es Juan, ni tampoco el mendigo. Cristo es el centro del texto. Él es el centro de la palabra. Él es el centro de la vida de la iglesia. Y en una sociedad y en muchas iglesias que se mueven y siguen a las estrellas o a los pastores celebridad, la iglesia verdadera debe negarse a esta mundanalidad. Ten cuidado. No te dejes deslumbrar por las personas. Por supuesto, por los falsos maestros de la prosperidad y los sanadores. Cuidado. Cuidado, no te dejes deslumbrar por tus dones, capacidades y talentos y quizá tu gran ministerio exitoso. Cuidado. Cuidado con centrarnos más en las bendiciones de Cristo que en Cristo mismo. Recuerda que las multitudes recibieron el pan de Jesús. Recuerda que se asombraron de sus milagros, se maravillaron de su manera de enseñar, pero rechazaron su enseñanza. No ames más sus bendiciones que a su persona. De nuevo, hermanos, lo más valioso que tenemos como iglesia no son las riquezas de Cristo, es Cristo mismo. Y la iglesia mira, la iglesia admira, aprende, alaba y celebra a Cristo y no a los seres humanos. La iglesia se sienta a los pies del Señor y su palabra, más deseable que el oro, más dulce que la miel. Hermanos, Él es nuestra guía, Él es nuestra motivación. A Él somos llamados a servirle en la misión que Él nos ha llamado a realizar y por la cual nos capacita diariamente en el poder de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que su nombre y no el nuestro, para que su gloria y no la nuestra sea contemplada en toda la tierra. Sirvamos al Señor con su poder. Sirvamos su misión. Oremos. Señor, te pedimos que nos utilices. Y antes de eso, te pedimos estar dispuestos a ser usados por ti. Te pedimos ser instrumentos de tu poder. Y en este momento tú nos llamas más que nunca a proclamar tu evangelio, el poder de Dios desplegado en el mensaje, único mensaje que salva. Señor, sabemos que así estamos cumpliendo tu voluntad, proclamando tu verdad, siendo usados con tu poder para la extensión de tu reino. Señor, también te pedimos que
podamos usar ese poder a nuestra disposición para servirte, sea en el evangelismo, sea en cualquier otro servicio que tú nos has encomendado. Señor, todo lo que tenemos es tuyo y queremos ser instrumentos en tus manos para llevar a cabo tu misión. Sea proclamarte en las calles, sea predicar, sea cuidar a un bebé de la congregación, sea limpiar. Todos, Señor, como un cuerpo, somos llamados a servir tus propósitos. Señor, y te pido también que nos ayudes a pagar el precio. Como veremos, el precio que estos hombres van a pagar es sufrimiento, es prisión, son azotes, es persecución. Señor, pero haciendo esto, estando dispuestos a pagar el precio, estamos siendo como tú, siguiendo tu ejemplo que diste hasta lo último que tenías para servir los propósitos de tu Padre y salvar a un pueblo para ti. Oh Señor, ayúdanos a ser una iglesia en esta ciudad que proclama tu verdad con poder, no que venga de nosotros, sino que viene de ti. A ti la gloria, en nombre de Jesús. Amén.